Jungle. Audio Jungle. Bien, aquí vamos a trabajar con la serie de Fourier de una señal triangular. Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con ello y vamos a empezar primero, que es algo que uno debe de tener cuando empezamos con una serie, es ver si hay alguna simetría. Si ustedes ven, en este caso si la función que es f de t tiene es espejo con respecto al eje cero, o sea, de cero hacia la derecha, la función tiene los mismos valores y en el mismo instante de tiempo que de cero hacia atrás. Entonces significa que si usted agarrar esa función y la cierra como un libro en el tiempo cero, calzan, digamos, en forma de espejo. Entonces esta señal es par. ¿Okay? La simetría par tiene el detalle. Recuerdan que entonces en la serie de Fourier trigonométrica, la parte de coeficientes de sub n va a ser igual a cero. Siempre. Entonces eso pues es muy útil porque nos tenemos que calcularlo. Entonces ya con solo conocerlo por simetría nos ahorramos el cálculo, digamos. Igual si lo calculamos vamos a llegar a ese resultado de forma que, digamos, si lo hacemos bien. Ahora, hacer la serie, recuerden, entonces significa que nosotros para f de t lo que nos haría falta sería calcular el a sub 0 y de la serie trigonométrica, este, solo tendríamos la parte que tiene los coeficientes a sub n, que corresponden a los armónicos que vienen de la función coseno. Ahora, otro punto que nos hace falta ver es cuál es el periodo para sacar la frecuencia y demás. Entonces vean que acá, entonces si yo parto del tiempo cero, esto tiene exactamente un periodo de 2pi. ¿Ok? Entonces el periodo de esta función es igual a 2pi. Si el periodo es 2pi, la frecuencia fundamental va a ser 2pi entre 2pi. O sea, tenemos un radián por segundo de frecuencia fundamental. Eso, digamos, está bien. Tenemos la frecuencia, periodo, y lo que correspondería primero sería calcular a sub 0 y después el resto de coeficientes de la serie de los a sub n. Entonces, calculemos a sub 0. Recuerden, a sub 0 viene entonces de la integral, trabajando con el formulario, entonces viene 1 entre el periodo, que es 2pi, por la integral de un periodo. Entonces voy a aplicarla de 0 a 2pi. Entonces vamos a hacer un análisis que vamos a empezar la integral de aquí a aquí. Y si lo hacemos así, la función entonces es f de t de t. Esto es una integral de una función, por lo tanto, lo que corresponde es al área bajo la curva de dicha función. Entonces vean que aquí lo que tenemos es esto, lo que corresponde al área. ¿Ok? Esa área es un triángulo. Entonces, al ser un triángulo, vamos a hacer como su base, que es 2pi, por la altura, que en el centro de esa altura es 8, dividido entre 2. Entonces, esto se cancela y al final entonces a sub 0 es igual a 4. Entonces, aquí tenemos nuestro primer coeficiente, que siempre hay que calcularlo por aparte. Ahora, calculemos los coeficientes a sub n. Para calcular a sub n, entonces podemos trabajar, y aquí es lo que quiero hacer. Como es para, de hecho vamos a traernos de la primera parte que vimos acá, la parte del formulario que corresponde a la parte de simetrías.
Como tenemos simetría par, podemos usar para calcular los coeficientes a sub n este término de aquí, pero hay que saberlo usar, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, recuerden que hay que centrar el intervalo en el origen, en el cero. Entonces, si hay que integrar 2pi, entonces sería, hay que integrar desde aquí, desde menos pi hasta pi. De forma de que en el tiempo cero, si yo vuelvo a ver de 0 a pi, la función es lo mismo que de 0 a menos pi, como un espejo. Okay, de hecho debe serlo porque tenemos simetría par. Entonces, si escogemos así, lo que correspondería a la hora de integrar usando esta ecuación, que es nada más la mitad del periodo, es integrar esto. Este intervalo de 0 a pi. Entonces, eso significaría que tendríamos que usar 4 entre el periodo que es 2pi por una integral que empezando en 0 terminaríamos en pi y la f de t. Y un coseno de nt de t. Ahora lo que hay que definir es quién es f de t. Entonces f de t, ven que hay que integrar de 0 a pi. Entonces f de t se define por una línea recta acá. Entonces esta línea recta, basándonos en la fórmula de una línea recta, y es igual a mx más b, sería, tiene pendiente, cambia 8 en un cambio de pi, entonces sería 8 entre pi, t más 0, pasa por 0 en el eje y. Entonces esta función sería igual a 8 entre pi por t, y digamos en el intervalo que necesitamos usar, que es de 0 a pi. Entonces ahora sí, a sub n sería 2 entre pi por una integral de 0 a pi, y la función que teníamos que era esta. Entonces aquí tenemos unas constantes que las voy a ubicar al otro lado para que no sea incómodo a la hora de evaluar. Nos queda un pi al cuadrado y un 2 por 8, 16. A sub n, y de este lado, entonces ahora sí, ya sería la integral de 0 a pi de t coseno de nt. Ahora, entonces, utilizando la integral que es conocida, ya la hemos utilizado varias veces, de un t por coseno, sería 1 entre a. Y ven que en nuestro caso a solo es n, entonces sería 1 entre n al cuadrado por el coseno de nt más 1 entre n por t por el sen de nt. Bueno, y esto hay que evaluarlo desde 0 a pi. Eso es el paso que sigue. Entonces tendríamos coseno de n pi, n cuadrado, más pi entre n, sen de n pi,
menos, bueno, bajar eso ahí, voy a evaluarlo acá abajo. Y evaluado en cero sería coseno de cero entre n cuadrado más, y básicamente cero. Entonces, sen de npi para cada n entero sería sen de pi, 2pi, 3pi, eso corresponde a cero. Tendríamos entonces un coseno de n pi menos 1 entre n cuadrado. Aquí puse un cuadrado que nada que ver. Este cuadrado acá. Entonces a sub n, vamos a despejar esto para acá. Ven que coseno de npi es el que conmuta entre menos 1 a la n. Entonces podríamos ponerlo como menos 1 a la n menos 1 entre n cuadrado. Vean que entonces a sub n tiene su particularidad que podríamos resumir que cuando n es par, esto es 1 menos 1, entonces este coeficiente es 0 para n par. Y si es impar, tendríamos menos 2, sería menos 32 n cuadrado pi cuadrado. Básicamente, entonces ahí tendríamos que nuestra serie sería la sub 0, que era 4, más una serie que va de 1 hasta infinito, y podríamos ponerlo así para n impar, y para n impar el coeficiente se calcula como menos 32 entre pi cuadrado n cuadrado por un coseno de nt. Veamos cómo queda la síntesis de esa función. Este es la función triangular, la 1. Esta de acá. Entonces revisemos cómo nos coinciden los valores con respecto a con los que calculamos. Vean que el periodo es igual a 2pi, perfecto. Frecuencia fundamental, C sub 0 es 4, fue el que calculamos, el coeficiente CD. Empezamos en 1, la serie, y bueno, cargamos el C sub 0 y aquí están los coeficientes. Vean que aquí está el coeficiente menos 32 pi k al cuadrado para lo que es la parte de cosenos de la serie. Vean que como empezamos en 1 y avanzamos en 2, esto va a ir evaluando solo para 1, 3, 5, 7, todos los impares. Significa que está exactamente en los cálculos que acabamos de generar. Como lo vimos en las otras series, tenemos un primer ciclo para una aproximación de 999 coeficientes, que es, digamos, la que vemos como de color negro, la que tiene la aproximación más cercana o menor error, y otra pequeñita de solo 25 coeficientes para ver el trabajo de aproximación de la serie. Entonces vean que corriendo esto, como que funciona la serie. Debe salirnos es la función esta triangular de altura 8 y par con respecto al tiempo 0. Entonces vean que ahorita debe salir la roja, que es la que va a ir aproximando. Ahí está el tercer coeficiente, quinto armónico, séptimo, noveno. Creo que tiene que llegar hasta el armónico 23 en este caso. Vean que la aproximación está muy, muy, muy buena. Entonces ahí está la aproximación con 23 armónicos. De hecho,
La aproximación, eso se le conoce como la rapidez de aproximación o rapidez de convergencia de la serie. Conforme la función periódica que estemos calculando sea, digámoslo así, más suave o que tenga cambios menos bruscos, porque, por ejemplo, nos vimos con las funciones rectangulares, de una función rectangular tiene cambios muy bruscos porque tiene un valor y justo en un instante baja y cambia a otro valor. De hecho, eso en funciones se le conoce como discontinuidades. Si usted compara la convergencia de esa serie con, por ejemplo, esta otra, que no tiene discontinuidades, la convergencia de ese tipo de señales es más lenta, tiene más oscilaciones, que de hecho esas oscilaciones cerca de la discontinuidad se le conoce como fenómeno de Gibbs. De hecho, podemos verla acá. Vamos a ojear una de las que hicimos al inicio para ver esto. Esta, que fue la primera. Cuando ven ese pico que se va formando, primero que tiene muchas oscilaciones, esas vibraciones. Y en la discontinuidad, que es exactamente aquí donde hay un cambio brusco, se acumula la mayor oscilación, de mayor amplitud. Esa oscilación, conforme se le va agregando armónicos y armónicos a la señal, empieza a desaparecer. De hecho, solo desaparece así formalmente si la serie se completa hasta infinito. Entonces, esa oscilación que tiene la serie por tratar de aproximar la discontinuidad se le conoce a nivel del desarrollo de series de Fourier como fenómeno de Gibbs. Pero bueno, es un dato ahí curioso que puedes para agregar. Entonces, volviendo a la serie que teníamos, que es esta de acá, voy a correrla para capturar la imagen. Y luego quiero sacar también la generación de las otras series. Ok, ahí está esta. Ahí está. Entonces vamos a un poco grande. Vamos a acomodar esto acá. Ahora, quiero nada más convertir la generación de las otras series. Entonces vamos a generar primero la serie de amplitud fase de esa, para ir practicando bien esta parte, completar este ejercicio. Entonces la serie de amplitud fase, digamos, la forma, para recordar y ver esto bien, la forma de esta serie, recuerden que es nada más una forma distinta de representar al final la misma síntesis. En este caso, esta serie es un coeficiente a sub n mayúscula que conocemos y que lo que combina son cosenos, que en nuestro caso tendríamos frecuencia fundamental 1 y phi n. El a sub n mayúscula y el phi n son ángulos de desfase y la amplitud de las ondas y están relacionados entre las series. La relación, por ejemplo, con la serie trigonométrica que calculamos es que es visto como si fuesen los fasores de las ondas que suma la serie, están relacionados igual a los coeficientes a sub n que calculamos y los b sub n. Así, uno la parte real y otro la menos parte imaginaria. Vimos que b sub n es igual a 0. Significa que a sub n ángulo de phi n
es igual a solo A sub n, que vimos que A sub n tiene dos valores, 0 o menos 32 entre pi cuadrado n cuadrado. Según esto, tenemos dos opciones. Una es, ¿quién es A sub n? A sub n es la magnitud. Entonces la magnitud va a ser 32 entre pi cuadrado n cuadrado. Y phi n, vean que siempre eso va a ser negativo, porque n es un entero positivo de 1 hacia infinito. Entonces este ángulo va a ser, ¿cuál es el ángulo de un número negativo? De si yo tengo el ángulo de menos 2 como número complejo, va a tener ángulo de 180 grados. Todos los armónicos impares, bueno, de hecho esto hay que ponerlo así. Para n par y para n. De hecho hay que colocarlo así. Entonces voy a acomodar esto un poco para... Y igual para el ángulo tenemos dos casos. Por supuesto que para cuando es 0 vamos a tener también 0 grados. Entonces cuando es 0 para n par y acá para n impar. Y ahora podríamos también generar la serie exponencial. Entonces vamos a ver. Entonces con esta serie exponencial, ¿qué tendríamos? Que, bueno, vamos a escribirla para que quede. Esta serie se define como, a mí me gusta, bueno, no, podemos, bueno, aquí me faltó la sub 0, esta sub 0 de aquí es el mismo valor, es 4, la serie que calculamos. Entonces aquí digamos que tendríamos, es una serie desde k menos infinito a infinito, y los coeficientes de esta serie se les pone como c sub n. Entonces c sub n es a la jnt, donde c sub 0 es igual a sub 0, que es igual a 4. Y el resto de los coeficientes, los c sub n, están relacionados con la serie trigonométrica como a sub n medios menos jb sub n medios. ¿Ves? Puse 2. Eso es... a sub n medios menos jb sub n medios. Esto sabemos que es 0. Entonces C sub n es igual. Hay dos valores. 0 para n par. Y recuerden que era 32, pero como hay dividido entre 2 va a quedar menos 16 entre n cuadrado pi cuadrado para n impar. Y listo. Tenemos las tres series, la síntesis y los detalles, digamos, con los que trabajamos con una señal triangular y que, bueno, corresponde a simetría par. Muy bien, vamos a trabajar el desarrollo de la serie de esta señal triangular. Ven que esta señal, vamos a empezar por interpretar la simetría que tiene. Ven que a cómo está organizada,
en el tiempo, sus valores y demás. Esta función es una función que encaja con lo que corresponde a la simetría impar. La simetría impar lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, para todos los valores del tiempo de aquí hacia allá, tienen que ser igual los valores de las imágenes en diferencia por un signo de ahí, desde cero hacia atrás. Entonces usted va viendo aquí cómo van cambiando los valores. Los valores de la función son iguales del otro lado, pero negativos. Si se cumple eso, entonces la función es simétrica impar. La simetría impar tiene la ventaja que a la hora de hacer el desarrollo de la serie implica que el coeficiente a sub 0 sea cero y además que el coeficiente a sub n también sea cero. Si los calculáramos, debemos llegar a ese resultado, pero la idea es, basándonos en la propiedad, la característica que tiene la señal, adelantar ese resultado y de una vez no tener que pasar por todo el cálculo de las integrales para llegar al mismo. Ahora, en el caso de la simetría impar, tenemos el cálculo de B sub n. Ahora, antes de empezar con B sub n, vamos a ver cómo estamos con el periodo. Vamos a ver, tenemos un periodo que tiene que ir, sería hasta acá. Entonces, ese periodo sería de 4 segundos. Entonces, tenemos un periodo de 4 segundos y eso produce que la frecuencia fundamental de la serie va a ser 2pi entre 4. Pi medios radianes por segundo. Vale, vale, ok. Ahora, luego de eso, recuerden, si quisiéramos usar esta integral directa para situaciones de simetría impar, hay que tener el cuidado de que centrándonos aquí, en el tiempo cero, vamos a marcar un periodo para esa función. Exactamente la mitad del tiempo hacia atrás y la mitad del tiempo hacia adelante. Y vamos a escoger alguna de esas dos mitades para aplicar la integral, donde usualmente es más, en este caso, como siempre, pues va a ser más conveniente la parte positiva, números más fáciles de evaluar. Ok, entonces yo escogería la integral de 0 a 2. Entonces la integral sería de 4 entre 4 por el periodo. Y tendríamos de 0 a 2 de f de t. Y como es b sub n, tendríamos que sería por un sen de n radio de t de t. Vean que, bueno, hay que definir cómo está establecida f de t en ese intervalo. En ese intervalo con f de t tenemos dos, digamos, segmentos. Uno que está definido por la ecuación de esta línea recta y otro por esta otra. Ambas son ecuaciones de línea recta, o sea que podemos describir como una ecuación y mx más b, y igual a. En este caso, bueno, ambas ven que tienen pendiente 1.
La primera es positiva y pasa por cero. Entonces la primera es y igual a t. Y esta otra de aquí, vean que es pendiente contraria, negativa, y vean que sube aquí y si tiene pendiente menos uno, significa que si me devuelvo de uno a cero, ella va a subir uno. Entonces ella va a subir aquí en 2 por el cruce por el eje Y. Entonces esta es una función que es menos t más 2. Vamos a anotarlo aquí para que quede. Sería, la función se escribe como t entre cero y uno y menos t más 2 entre uno y 2. Con eso ya podemos integrar. Entonces, b sub n es una integral de cero a uno para la función t. Este. Y vamos a ver de t. Y aquí sería la integral de uno a 2 de menos t más 2. Ok. Esto se va a descomponer entonces al final en tres integrales. Entonces esas serían la primera menos, ahora esta sería de uno a 2 t son tres integrales conocidas que tenemos como, digamos, sacar la evaluación. Entonces, para este caso sería un t por cen sería uno entre n pi medios al cuadrado, que es la constante a, por el sen de n pi medios, menos uno entre n, ay, no me cabe menos, t por el coseno. Este es el primer parte o la primera integral que va de 0 a 1. O sea, esa sería esta, menos la siguiente, que es, digamos que igual, pero se evalúa en un intervalo diferente. De 1 a 2.
Ahora, seguimos con la segunda, ya ahí está, la tercera. La tercera es una integral de un sen simple, entonces sería por un coseno. Es una evaluación un poco extensa, hay que hacer con cuidado esta evaluación. Entonces en esta empecemos a evaluar en unos. Tendríamos acá, eso solo se logra haciéndolo con un orden extremo y paciencia para poder tener el cuidado de tratar de no equivocarnos. Esto sería evaluado en uno. Y este que restarle entonces evaluado en cero. Que digamos el coseno da cero. Y este otro lado de con el t va a ser cero. Entonces toda esta parte va a ser cero. Entonces ya ahí tenemos la evaluación de todo esto. Ahora sigue menos. Esta otra evaluada en 2. NP al evaluarlo en 2. Y este es un 2, entonces sería 4 NP. Esto es evaluado en 2. Ahora, a esto hay que restarle evaluado en 1, pero con el menos de afuera lo podemos cambiar a más de una vez. Y sería evaluado en 1, sería, bueno, 4. Ahí cerramos con la evaluación en 1. Entonces ahí tenemos esta evaluación. Y faltaría la última, que esta última empieza como menos 4 entre NP por el coseno de NP. Y en menos, con el menos que está afuera, sería más 4 NP por el coseno de NP. NP medios. Por aquí es en 1. Genial, que se cancela y que no. Veamos a ver. Esto propuesto 0. Sabemos que el sen de NP es 0. Luego, vean este término de acá con este otro y este otro. Vean que los tres son coseno de NP medios. Uno es menos 2 coseno, la constante, o sea, la constante del primero es menos 2. Menos 2 y más 4. Si sumamos eso, entre sí se cancelan esos tres. ¿Qué más hay ahí? Vean que este de acá es negativo. Este de acá es negativo, pero que con el menos de afuera se hace positivo y son iguales. También se cancelan. Entonces ya notemos que quedó. Quedaría 8 veces n cuadrado pi cuadrado sen de n pi medios, que es este y este.
Y bueno, creo que el seno de n pi medio, si uno quisiera, hay un par de, o sea, está en la misma tabla, pero bueno, pues se puede usar solo como para tener presente esto, que es 0 si n es par, y es una alternancia de signos, entonces eso queda como 8 n cuadrado pi cuadrado menos 1 a la n menos 1 medios para n impar. Significa que la serie que nos queda es f de t y exactamente así, nada más. Desde n igual 1 para n impar, nada más, hasta infinito. Y los coeficientes serían 8 por menos 1 a la n menos 1 entre 2 entre n pi ambos al cuadrado. Para las componentes que son sen de n pi medios t. Veamos cómo queda la síntesis a nivel de MATLAB. Es esta la que dice función triangular versión 2. Periodo 4, C sub 0, 0. Empezamos desde 1 y que va a ir aumentando en 2, solo en los impares. Y vean que aquí está menos 8 por este término, que es el que va a ir haciendo una alternancia de signos en impares. Pi k al cuadrado. Es exactamente la serie que tenemos. Entonces, esto lo evaluamos para 999 armónicos, una síntesis más profunda y luego una síntesis previa o más ligera de 25 armónicos para ver la convergencia. Démosle un ratito. Vean que ya ahí terminó la convergencia para 20, llega hasta el 23 el armónico. Vean que aquí está exactamente donde va el tiempo cero, le dije acá, aquí está el tiempo cero, y sube a 1 y da un ciclo en 4 segundos. De hecho, voy a definirle un poquito menos rango de tiempo. Está desde 4, voy a hacerlo a 3 para que se vea un poquito más marcada, menos ciclos y a ver cómo queda. Se nota un poquito mejor el periodo y demás. ¿Ok? Voy a copiar esto para que quede de este lado. Bueno, es más, voy a agregar una página extra. Mejor. Esta sería la 10.1. Esta es impar. O trabajamos una simetría impar. En la anterior trabajamos una simetría par. Voy a anotarle eso aquí.
Voy a dejar esto aquí, voy a agregar aquí la síntesis. Y para terminar, vamos a hacer un poco de pasar a las demás series. Entonces, ¿cómo sería la serie? Vamos a empezar primero la amplitud fase. De nuevo, eh, esta serie es la que se trabaja así. Unas magnitudes de los cosenos que llamamos coeficientes de magnitud a sub n. Y estos cosenos van a ir desfasados por los términos que da la sucesión de fases phi de n. Están relacionados con la serie que acabamos de encontrar con a sub n menos jb sub n. En este caso, este a sub n es 0. Bueno, y de hecho también a sub 0 es 0. Entonces, estos coeficientes serían igual a menos jb sub n, que como lo resolvimos hace un rato, que fue el resultado y ahí lo tenemos arriba, tenemos que esto es igual a 0 para n par y sería menos j 8 menos 1 a la n menos 1 medios entre n cuadrado pi cuadrado para n impar. De aquí entonces, ¿cómo definimos cada caso para la fase y la magnitud? Entonces la magnitud se definiría como 0 igual para n para. Y esto que está aquí, vean que esto es un menos n. Este menos 1 elevado a este factor, lo único que va a es alternar signos, va a dar 1 o menos 1, 1 o menos 1 para los n impares. Pero eso no aporta en la magnitud, así como tampoco el menos j. Entonces la magnitud como tal es 8 entre n cuadrado pi cuadrado para n impar. Torcí el camino. Y en la parte de fase, entonces esta parte de fase también tenemos varios casos. De hecho, se vuelve un poco. Entonces esto tendríamos 0 grados para n para. Y esto va a estar alternando. Vean que en algunos momentos este término me da negativo y en algunos positivo. El menos 1 elevado a su factor. Con el j que está acá y el menos, eso va a estar jugando, digamos, va a estar alternándose entre más j, menos j, más j, menos j. O sea, va a estar alternando entre las fases de 90 grados menos 90 grados, 90 grados menos 90 grados. Entonces podríamos hacer esa alternancia anotando aquí menos 90 grados, pero un término que le permita estar, un término que le haga esa alternancia correcta, que sería el mismo. Eso nos va a dar la fase para cada armónico en forma, digamos, correspondiente. ¿Qué significa? De hecho, podríamos hasta hacer una pequeña tabla para ver, digamos, algunos cuantos armónicos. Veamos entonces el 0, el 1, el 2, el
3, hasta el 5, digamos, para que quede ordenadito ahí. Tenemos que los pares es 0, el 0 es 0 y los pares también. Y los impares, la magnitud se define entonces como 8 pi al cuadrado x al cuadrado o n. Para 1 da 0,800, bueno, 0,8106. Para 3, 0,0901. 0,324. Vean la convergencia rápida, ya va muy rápido hacia 0. Por lo que les decía, lo que tenemos es una serie y una señal que no tiene discontinuidades, entonces logra hacer una convergencia muy rápida. Los coeficientes de las cosenos cada vez son cosenos con amplitudes muy pequeñitas, muy rápidas. Entonces, fases. Y aquí podemos entonces aplicar la fase para los otros, los impares. Entonces, para el caso de 1, tenemos menos 90 grados. Para el caso 3, debe ser 90. Y en 5 vuelve a alternar menos 90. Genial, entonces ahí está esta de acá. Y por último, las series exponenciales sería, tenemos que tomar los coeficientes c sub n como a sub n medios menos j b sub n medios, donde acá es 0, y luego, bueno, c sub 0 es igual a sub 0, que es 0, y c sub n sería igual a menos, bueno, dos casos, 0 para n par, y menos j, el 8 significa que se convierte en 4, n pi, y pues eso sería la serie. Entonces sería una serie, y esa sería la serie como tal. Perfecto. Terminamos este ejercicio ahí. Audio Jungle.